La tertulia, en la última trabajadera. Pues llegamos ya al último bloque del programa, nuestra habitual sección de tertulia, en la que tras analizar todo lo que ha acontecido en estos 4 años de agrupación de hermandades y cofradías, con la figura de Isaac Vilches al frente de esta legislatura, de esta Junta de Gobierno, queremos debatir sobre todo ello, sobre todas las cuestiones que han ido sucediendo, que no han sido pocas y muchas de ellas han sido muy importantes, como habrán podido escuchar. Y para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros, además aquí en el estudio, nuestro querido amigo Basilio García. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a los micrófonos del programa, que entre disponibilidades y todo esto hacía tiempo que no te teníamos por aquí. Sí, ha estado complicado, pero bueno, aquí estamos de nuevo, encantados de la vida. Y nosotros también de volver a tenerte y volver a escuchar tu opinión. Y al otro lado de la pantalla también tenemos a nuestro querido amigo Boni Blanco. Boni, muy buenas. Muy buena. Bienvenido también al programa. En tu caso, casi siempre en videollamada por la distancia que tenemos. Esperemos que en algún momento, en algún programa, podamos tenerte también presente para que también podamos conocer tu opinión, aunque de esta manera también podemos hacerlo, en fin, los días en los que podemos contar contigo. Así que también muchísimas gracias por estar con nosotros en este día para hablar, como digo, pues de estos 4 años que, bueno, que ha sido... yo creo que de los 4 años más difíciles para la Semana Santa de Almería por muchos motivos, sobre todo por la pandemia que nos ha cubierto durante 2 años y que, bueno, que nos ha hecho tener que esperar bastante para ver estampas como esa nueva carrera oficial. Pero para ir empezando, quería preguntaros una primera valoración, digamos general, de lo que ha sido para vosotros esta legislatura de la agrupación de Hermandad y Cofradía. Basilio. Bueno, yo tengo que partir un poco de la base de que yo con Isaac soy poco objetivo porque lo conozco desde que era un niño yo, porque él es bastante mayor que yo, y le tengo un aprecio personal bastante grande. Parto un poco por ahí porque yo creo que hay cosas que se me van a ir notando a lo largo de la tertulia. Yo creo que son 4 años, como tú dices, probablemente la legislatura más difícil de una agrupación de cofradías, primero por la pandemia. Segundo, por cómo se encontraron en la agrupación de cofradías, que eso es algo que ellos no han querido darle mucho bombo, pero bueno, que muchos cofrades de Almería saben lo que encontraron. Y luego tercero, por la valentía que han tenido a la hora de llevar a cabo un montón de proyectos, multitud de proyectos que estaban en el imaginario colectivo del cofrade almeriense, por así decirlo, y no le ha temblado el pulso para muchas cosas. Es verdad que han tenido errores, porque es lógico, ¿no?, que en una legislatura de 4 años en tanto tiempo se equivoquen en algunas cosas, pero en general yo creo que la valoración es positiva. Yo, si tuviera que ponerle una nota, le pondría un notable alto. Quizá es muy difícil que una agrupación de cofradía, y más en Almería, con el histórico que tiene y lo que supone para los cofrades, que muchas veces lo hemos hablado en esta tertulia, que parece que la agrupación es enemigo de los demás. Es muy difícil que sea sobresaliente, pero yo le pondría un notable alto. La única pena que yo veo, y de hecho hace tiempo lo comentaba con un amigo suyo, que me decía: Isaac, o no se hubiera presentado nunca o tendría que haber hecho una segunda legislatura. Yo estoy en esa idea de que después de todo lo que han cambiado debería haber estado 4 años más para consolidar precisamente esos cambios tan radicales y tan buenos que han hecho en la mayoría de los casos. Porque podemos ponernos en una situación, antes de dar paso a Boni también para que haga su valoración, de todo lo que se han esforzado para traer estos cambios que se puedan disolver, ¿no?, con una nueva legislatura, como tú dices, por no haber tenido el suficiente tiempo para asentarlo. Por ejemplo, pues los cambios de carrera oficial, el trabajo que ya se estaba llevando de cara a los itinerarios y a los horarios de paso de las hermandades por carrera oficial. Pero yo creo que también para la agrupación y para Isaac personalmente, con quien también he podido, no conozco con tanto tiempo como tú, pero que también he podido compartir varias charlas con él, yo creo que han sufrido un desgaste muy grande, sobre todo con el aniversario, que en fin, que independientemente de los motivos que le hayan llevado a esa situación, que pueden ser por ellos, por la propia organización de ellos mismos, que como tú dices, pues bueno, son errores y todos los podemos cometer, pero yo me esperaba más esa primera parte de esas 2 opciones que tú veías, porque yo sí había notado ya ese desgaste tanto en Isaac como en su Junta de Gobierno. Pero bueno, Boni, haznos tú también tu valoración general de esta agrupación. Yo personalmente, bueno, también tengo mucho contacto con Isaac, entonces tampoco podría ser muy objetivo, pero dentro de lo que cabe lo intentaré. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Basilio, pero añado lo que bueno, estabas comentando tú, ¿no? Ese desgaste que ha producido la Magna
no solamente para Isaac, sino para toda su junta de gobierno, llegando a ver varias dimisiones dentro de la misma, pues es notable desde fuera. Y los que lo conocemos también lo hemos notado desde dentro. Yo creo que ha sido una gestión bastante buena, no solamente de cara a externo, en el sentido de se ha terminado de configurar ese cambio de carrera oficial, las nuevas elecciones de cartelistas, incluso la magna, con todo lo que ello llevó, sino que a mí personalmente creo que es de ensalzar la labor que hicieron de poner a punto a todas las hermandades, tanto a nivel administrativo como interno, en el sentido de arreglar papeles, etcétera. Y luego también, que hay algo que se pasa mucho por encima, pero que haciendo balance, me he acordado de que los cofrades metíamos mucha caña a la anterior presidenta, el Carni, por el tema de redes sociales, y la nueva agrupación por lo menos se ha puesto también un poco al día en ese aspecto de llevar mejor las redes y anunciar las cosas, que es algo importante. Y sobre todo, Boni, uno de los apartados que también hemos comentado anteriormente en el programa, en los que yo creo que mayor nota ha sacado la agrupación, por definirlo de alguna manera, porque yo creo que ese carácter es muy importante lo que comentaba también Basilio, ¿no? ¿Qué agrupación recogían ellos? Y era una agrupación, pues bueno, que dentro de que se intentaba hacer de la mejor forma posible, yo creo que no tenía el peso de institución que tiene que tener una agrupación, en este caso de hermandad y cofradía. Y en este sentido yo creo que se enfoca muy bien no solo en la modernización de todo ello, sino, como digo, en ese enfoque. Es decir, se pretende que la agrupación sea como el primer punto turístico incluso al que puede acudir el cofrade, tanto de fuera como de dentro, para conocer su Semana Santa. A mí, por ejemplo, la página web de que fue realizando mi querido amigo Alejandro Valverde, con el resto de compañeros, ¿no? Pero que sé que encabezó un poco el proyecto él. Ostras, yo he descubierto información que yo no había visto por parte de la hermandad. Ese apartado histórico, ese apartado de que cada hermandad explica su propia historia, explica los propios titulares. Yo creo que eso ha ayudado también muchísimo, por lo menos a los cofrades también, a conocer muchas cosas. Por lo menos, en este caso hablo en primera persona. Una persona joven como yo, que quizás no conozca tanto la Semana Santa antigua de nuestra ciudad. Yo creo que ha venido muy bien también todo el tema archivístico que han compartido a través de esta página web. Y ya no solo todo esto, sino también a nivel interno, porque se hizo ese apartado de secretaría, donde las hermandades ya no solo recibían las notificaciones por correo electrónico, sino que como un portal de acceso donde se puede acceder a los propios estatutos de las hermandades, a toda la información de secretaría. Yo creo que en ese sentido se ha dado un giro tan radical que creo que ha sido incluso difícil mantenerlo con los cambios respectivos que ha habido en comunicación. Sí, bueno, lo de la página web yo creo que era algo que clamaba un poco al cielo, ¿no? Que un ente como la agrupación de cofradías de Almería no tuviera una página web actualizada y bien redactada. Lo que hay de la hermandad, pues un poquito lo hicimos en común entre nosotros, de la hermandad de la cena, entre la gente que lleva la comunicación de la hermandad. Yo creo que sí, ese fue, que supongo que sí, el camino a seguir con todas las hermandades. Pues al final la historia además está muy completa. Está también, creo que están en Almería Cofrade casi todos los años. En fin, la agrupación tiene allí en Ciprés, por lo que tengo entendido, porque yo no he entrado nunca en la sede, o por lo menos no lo recuerdo, tiene una cantidad de archivos ingente, por lo que me comenta la gente que sí ha estado. Y a día de hoy tener digitalizado la mayoría de las cosas, pues bueno para la Semana Santa de Almería. Como dices, también esta agrupación yo creo que ha hecho un trabajo importante para poner a Almería en el mapa de la Semana Santa, sobre todo con la procesión magna, evidentemente, pero luego también con otros aspectos que al final ir a Fitur a presentar un cartel que parece que es la panacea, pues, pero eso tampoco ayudaba tanto a que la gente conociera nuestra Semana Santa, y sin embargo se han puesto también las pilas en tema de retransmisiones, precisamente vosotros habéis grabado muchos de los actos de la agrupación que antes eran prácticamente invisibles y ahora están a la vista de todo el mundo, y algunos de ellos merece la pena enseñarlos. Y en ese sentido, pues sí, es verdad que la agrupación ha dado un giro importante. Yo creo también, Basilio, ha ayudado mucho la elección de los cartelistas. Parece una tontería, pero las figuras que se han elegido son figuras con mucho renombre en Andalucía, por el alto y ancho de toda la comunidad. Por ejemplo, recuerdo que la primera elección de Rafael Laureano como cartelista, que fue una de las primeras decisiones que se tomó en esta legislatura, Laureano venía del cartel de la Semana Santa de Huelva, venía del cartel de la Esperanza de Triana de Sevilla.
Y yo creo que ha sido el primer nombre que hemos visto en este sentido dentro de nuestra Semana Santa. Yo en lo de los carteles, creo que tuvimos una tertulia sobre eso también junto con Víctor. Los carteles te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero yo creo que el sistema de elección que ha seguido la agrupación de cofradías es intachable. Laureano, Arnido, a mí, bueno, el cartel quizá que menos gustó fue el de Arnido, pero Arnido venía a hacer unos carteles que tuvieron mucha trascendencia, como por ejemplo el de Jerez, que a mí personalmente me encantaba. Como decía Laureano, Arnido, Martín Mena, en fin, cartelistas de primer nivel a los que antes no aspiraba Almería y ahora sí han estado allí. El de Fernando Vaquero del 75 aniversario de agrupación. En ese sentido yo creo que es intachable las elecciones. Luego te puedan gustar más o te puedan gustar menos. Pero ahí sí es verdad, Javi, que lleva razón, que han puesto a Almería en el mapa también a nivel de cartelería. Yo es que, bueno, y te doy paso ya, pero nosotros, Basilio, que además estamos fuera de Almería, cuando ve otros programas, siempre se hace ese repaso de los carteles. Y yo he visto que se le buscaba también el de Almería, había ese interés por conocer el cartel. Otra cosa es que eso lleve ya a conocer también la Semana Santa, que bueno, ya es otro paso, pero por lo menos el cartel yo sí veía ese interés de decir, oye, este artista, este nombre, ¿qué habrá hecho para Almería? ¿No? Para Martín Mena, venía a hacer ese cartel del emprendimiento, de hacer carteles tan maravillosos como el de la Semana Santa de Córdoba, creo que el año anterior. Y en fin, yo creo que esto también ha ayudado a que se ponga también en el punto de mira. Bueno, ¿y cómo lo ves tú? Pues había hablado muchas cosas, he apuntado aquí algunas porque si no, no me organizo yo la idea. Lo primero, yo creo que hablabais del enfoque de la propia agrupación. Yo creo que la agrupación que recibió Isaac tenía un enfoque más... Vosotros habéis dicho que no era institucional, yo creo que sí que era demasiado institucional, de muchísima representación, pero interna. Es decir, siempre había una persona de la agrupación dentro de cada culto de la hermandad, de reuniones con el ayuntamiento, etcétera. Pero las propias hermandades y el propio crecimiento de las mismas demandaban más, demandaban no solamente quedarse en una representación, sino en una acción. Ayudarles a gestionar ciertas cosas, ciertas puestas, ciertas, yo qué sé, pedir permiso, etcétera. Y bueno, eso en mi opinión creo que lo ha logrado la agrupación de Isaac y que bueno, que es algo también un motivo para darle la enhorabuena, ¿no? Con el tema de archivos, sí es verdad que es grandioso el aparato de digitalización que han hecho y cómo, bueno, pues espero que se mantenga de cara también a futuras investigaciones. Pero sí es verdad que el archivo que existe dentro, físico, en la propia sede de la agrupación, en la calle Ciprés, es un desastre y bueno, que eso hay que meterle manos por todos lados y habría que buscar una persona con conocimiento bueno, que arregle aquello. Y también creo que no solamente con el tema del cartel, había hablado de que, bueno, que el tema del cartel ha puesto la Semana Santa en el punto de mira. Creo que han sido varias cosas lo que también nos ha ayudado a nosotros en este periodo de 4 años ponernos también en ese punto, en reivindicar dentro de la Semana Santa de Andalucía pues nuestra posición. Yo creo que aparte de este cambio de cartelería, que es evidente, porque si estamos hablando de personas tipo Rafael Laureano, que había explicado que viene desde Sevilla, con la Esperanza de Triana, o desde Huelva, pues ya te hace ubicar el siguiente cartel, ¿no? Vale, ¿cuál es el siguiente cartel? Almería, bueno, pues voy a verlo simplemente porque viene de aquí. Creo que también ha ayudado muchísimo la Magna. Creo que ha sido un aparato expositivo tremendo de la Semana Santa de Almería, con sus más, con sus menos, con sus luces y con sus sombras, pero que ha sido fundamental para posicionarnos. Y también, aunque creo que, bueno, esto no es parte de ISAP, pero creo que también ha ayudado, estos vaivenes en la diócesis también han motivado una cierta prensa rosa eclesiástica y, bueno, también pues, no ha repercutido en que la gente por lo menos conoce algo más de Almería. Precisamente antes hablábamos al principio, ¿no? Bueno, de las circunstancias que ha tenido que vivir, no vamos a decir sufrir o gozar, digamos vivir la agrupación. Hablamos de la pandemia, pero es que también hemos tenido un cambio de obispo durante esta legislatura. Que en este sentido creo que a nivel interno, independientemente de lo que comentaba Boni, que también esa prensa rosa se despertó bastante interés, sí es cierto que en este sentido creo que ha sido quizá más fácil
el cambio que lo que teníamos. Es decir, que no creo que el cambio en sí haya perjudicado demasiado a la agrupación o al transcurso de la organización de los diferentes actos, porque quería recordar también que una de las primeras medidas que intentó la agrupación es asentar el Vía Crucis en la catedral. No sé si recordáis que incluso hubo un cambio de decisión, se dijo un sí pero en el claustro y finalmente el obispo dijo que no, que de ninguna manera, que más creo recordar que dijo algo así como que en la catedral ya se hacía el Vía Crucis con el Cristo de la Escucha y como que se invitaba a que se participara en él y no que se hiciese otro. Y tuvimos eso que se iba a hacer en la calle, luego en la Plaza Vieja, finalmente se hizo en San Juan, el del Cristo de la Buena Muerte, que fue el primer Vía Crucis, y ya finalmente con el obispo don Antonio ya sí se pudo asentar en la catedral, lo iba a realizar el Señor de la Redención, que por la lluvia no lo pudo hacer, y ya este año sí hemos podido tener el Cristo yacente. Pero sí es verdad que creo que la elección de los Vía Crucis, te lo comentaba antes, Basilio, te lo hemos comentado también en algún programa, yo creo que quizás sí venía un poco por esa senda que traía quizás de años anteriores, que el Vía Crucis era poco menos que un engorro para la hermandad que lo tuviera que realizar, o para muchos cofrades era algo así. Y casi que la elección ha sido un poco lo más rápido posible para cerrarlo lo antes posible, y que quizá en ese sentido sí se debería haber apostado por otra manera de elección tan organizada como se ha hecho en otros casos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de hecho ha dado pie durante esta legislatura a un reglamento claro en el que las hermandades se puedan acoger a la hora de presentar sus imágenes al Vía Crucis. Yo creo bueno, que si de esas elecciones un poco que parecía que no tenían un patrón con el que se seguía, una fue muy tarde, otra fue muy pronto, incluso yo creo que cogiendo en fuera de juego a otras hermandades que quizás aspiraban a él, pues si de eso hemos sacado un patrón o una normativa para el futuro, para los Vía Crucis, pues sí es verdad que bueno, que bienvenido sea. El Vía Crucis, como dices, parecía ser un engorro. La llegada del obispo nuevo evidentemente no ha cambiado la vida a las cofradías de una manera radical, y yo creo que el hecho de que el Vía Crucis se pueda hacer dentro de la catedral, que no sé si es mérito de la agrupación o simplemente el obispo con sentido común, que es lo que parece que le faltaba a su predecesor algunas veces, porque yo no entiendo que un sacerdote diga que ya se ha rezado una vez, ¿para qué vamos a rezar dos veces? Parece un poco absurdo, ¿no? En fin, que me voy por las ramas. Que el hecho de que el Vía Crucis sea en la catedral creo que le da un punto más al acto, como para que las hermandades realmente quieran participar en él y estén deseosos de que sus titulares entren en la catedral. Bueno, y para no sacar más temas que luego nos liamos. No, hilando también un poco hablando de revalorizar, ¿no?, nuestra Semana Santa. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarla, y esa decisión de asentar, porque ya se hizo con el Cristo de Misericordia y la Cruz en la Catedral, esa decisión de asentarlo en la sede, que ya es sede de la agrupación, a mí me parece cuidar nuestra Semana Santa, y es algo que hay que hacer. No estamos aquí simplemente, pues salimos un día, trabajamos internamente, cada una nos miramos el ombligo, sino que entre todos tenemos que cuidarla, y en ello implican decisiones como esta. A mí personalmente creo que cuanto antes se elija la imagen del Vía Crucis, mejor, porque la hermandad va a tener más facilidad a la hora de afrontar, digamos, una salida casi que extraordinaria de su titular, y bueno, que ir a la catedral siempre es motivo de alegría, ¿no? Pero vamos, que ya está, que más o menos eso. Que no, y además que las condiciones de la catedral, lo hablábamos también cuando hablábamos de todos los traslados que se habían producido con motivo, ¿no?, de esa veneración magna previa a la magna, que las condiciones de nuestra catedral han impedido prácticamente que el 80 o 90% de los titulares accedan a la misma, ¿no? Entonces, ver a los titulares dentro de la catedral, pues son estampas que, como dice Boni, yo creo que motivan mucho a los cofrades a hacerse partícipes de un Vía Crucis o de un acto como es un Vía Crucis, que bueno, que yo creo que dentro de la Cuaresma hay que, en fin, darle su importancia también, ¿no? Que la Cuaresma es un periodo de conversión, de reflexión interna, y que también tenemos que cultivarlo. Como tú decías, Basilio, si son dos, pues dos. Creo que es mejor dos que una, ¿no? O sea que... Sí, o dos que cero, pues... Sí. Exactamente. En fin, yo, por terminar el Vía Crucis, al final es el acto cuaresmal más importante de las hermandades de la ciudad, y es algo que nos tenemos que inculcar todos. Que todos los hermanos de las hermandades quieran estar en ese Vía Crucis de
de la agrupación, y yo creo que bueno, que por este camino de hacerlo en la catedral creo que eso sí se va a ir consiguiendo. Un tema que también quería sacar, aunque ahora sacaremos otro si nos da tiempo, pero un tema que sí quería sacar es que hemos visto que ciertos actos de la agrupación, como puede ser el pregón, por ejemplo, también se han intentado estabilizar en una fecha más cercana a la Semana Santa, ¿no? En el domingo anterior al Domingo de Ramos. Pero sí he visto en alguna ocasión, precisamente este año, ese propio domingo, se realizó el traslado de los titulares de coronación al Colegio de La Salle, donde realizarían su salida procesional. Pero también creo recordar que ha habido en alguna ocasión en la que los actos de la agrupación se han visto simultaneados por actos de las propias hermandades. En este sentido, y un poco poniéndonos sobre la mesa ese carácter institucional y esa revalorización de los actos de la agrupación, ¿creéis que se deberían fijar esas fechas para que las hermandades, es que no me gusta utilizar la palabra prohibir, pero de alguna manera que se invite a que esos días no se puedan organizar otros actos? Al final, lo que decimos siempre, la agrupación está formada por todas las hermandades, no es un ente independiente. Entonces, ¿creéis también que en ese sentido sería un paso que podríamos exigir al próximo presidente o presidenta de la agrupación? Hombre, yo creo que la fecha del pregón tiene que ser el Domingo de Pasión. Hacer un pregón como se ha hecho otras veces 35 días antes de Semana Santa, yo no le encuentro mucho sentido. Yo creo que ahí ya es algo que las hermandades deben de tener en cuenta, que la fecha sea ese día. También creo que sería bueno que el Vía Crucis se institucionara también, sea en viernes, sea en sábado, sea el día que sea, se institucionara siempre en la misma fecha. Es difícil cuadrar a todo el mundo. De hecho, por eso el Vía Crucis de Sevilla se hace el lunes. No se hace el lunes por evitar el fin de semana ni nada. Se hace el lunes porque el lunes no hay culto. Seguro que no hay culto de las hermandades. Es difícil cuadrarlo todo, sobre todo con el tema a lo mejor del Vía Crucis. Pero bueno, yo creo que sí que es un reto a seguir de agrupación, es fijar esas fechas y que sean siempre las mismas. Y eso nos va a ayudar, yo creo, a todos a la hora de fijar nuestros cultos, de acudir a los cultos de agrupación y a los actos y demás. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? A mí me sorprendía, ¿no?, ver como, por ejemplo, en el pregón había una hermandad que estaba sacando su titular a la calle para un traslado, pero lo estaba sacando. No recuerdo si incluso con acompañamiento musical en este traslado, no recuerdo ahora mismo. Sé que en alguna ocasión sí se ha hecho con el acompañamiento de las grupas, pero, por ejemplo, el otro día con la exaltación de las glorias de Cantón, creo que también era la procesión de la Cruz Torera de la Plaza de Toros y también con acompañamiento musical, y eso obviamente puede atraer mucho al cofrade. Y yo creo que en este sentido, independientemente que en este caso no es una hermandad agrupada, es una mayordomía de una parroquia, pero creo que se debería intentar limpiar de actos los días en los que la agrupación, como tú dices, establezca que van a ser esos actos, porque me resulta contradictorio que se produzca un acto agrupacional y que haya hermandades realizando otros actos simultáneamente. ¿Boni? Yo creo que más bien que en vez de invitar a que no se realicen, creo que se puede organizar perfectamente un pregón por la mañana y un traslado por la tarde. No implica tampoco mucho más allá, pues yo. Pero no sé, yo creo que la agrupación pues, en ese sentido sí lo está haciendo bien, porque por lo menos ya va acercando a una fecha y bueno, todos sabemos la complejidad que tiene la Cuaresma, que día tras día tenemos 5.000 cultos, 3 conciertos, 4 carteles y ya sabes qué más. Entonces es más complicado, sobre todo de cara a Cuaresma, organizar por ejemplo, el Vía Crucis y que no te coincida con un ensayo, yo qué sé, con un concierto, con la presentación del uniforme o no sé, y lo mismo con el pregón. Simplemente yo creo que hay que sentarse en la mesa y decir, vale, pues si yo tengo esto, podéis cambiarlo por la mañana, por la tarde, cambiarlo de día, no sé qué. Simplemente sentarse, hablar y organizar un poquito para que, bueno, no se pisen unos actos a otros. Sí, pero por ejemplo, lo que comentas, Boni, es que yo creo que si todos supiéramos que el Vía Crucis es el segundo viernes de Cuaresma, pues por ejemplo, a lo mejor hay cosas que por regla no se pueden cambiar, pero conciertos, presentación de uniformes, incluso a lo mejor ensayos por el centro de la ciudad, pues no se programarían directamente y ya está. Pero claro, como cada año el Vía Crucis cambia de fecha, pues hay veces que los actos se programan incluso antes que el Vía Crucis, con lo cual pues es complicado cuadrarlo todo. Claro, sí, por eso mismo decía yo que bueno, que cuanto antes se supiese mejor, simplemente para que la hermandad pueda organizar y también las otras, pues veamos un poquito cómo tirar por cada lado. Pues si me dicen que el siguiente Vía Crucis es el 20 de marzo, pues bueno, pues yo ya lo sé y a la hora de poner los ensayos, a la hora de poner, yo qué sé, cualquier tipo de cosita así, pues me organizo para que si coincide, por lo menos que no se solape.
Ujú. Iba a sacar también un tema, lo que pasa es que ya el tiempo se nos ha ido volando como siempre, bueno, tratamos si queréis rápidamente, que es el tema de los escenarios donde han ido ocurriendo todos los actos de la agrupación. Hemos visto, pues prácticamente pocos más escenarios se podrían dar. Hemos visto el plenario del ayuntamiento, hemos visto el Teatro Apolo, hemos visto este año el Maestro Padilla en el pregón de Don Ramón, hemos visto el trascoro, hemos visto el claustro de la catedral. ¿Creéis vosotros que ya también con ese cambio, en este caso sí obligado, de sede de la agrupación a la catedral, que se podría ya centralizar todos los actos en la catedral? Yo jugaría un poco, lo planteo directamente, jugaría un poco con trascoro claustro, es decir, los actos en los que bueno se prevea un público más escaso, pues se puede utilizar el trascoro, y en los actos en los que sí se necesite más espacio, creo que el claustro da para albergar a bastante gente. Pero, no sé, a mí esa sensación de ser tan cambiante en cuanto al lugar donde se realizan los eventos, que ojo, que puede también que no dependa directamente de la organización de la agrupación, pero yo creo que en este sentido también se podría institucionalizar todavía más todos estos actos. Yo creo que un poco al igual que las fechas se deberían de fijar, a lo mejor hay distintos actos que tendrán que fijar su escenario. Por ejemplo, yo creo que lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de agrupación de cofradías es reservar el Teatro Apolo para el pregón. Yo creo que es el sitio indicado, por su belleza, que a mí me parece precioso, por su tamaño, que es un tamaño yo creo que es justo para un pregón en Almería, que quizá con los años se necesite un escenario mayor, pues sí. Pero de momento el Apolo, y sobre todo por su ubicación. Para mí hacer un pregón de Semana Santa en el auditorio, yo creo que no tiene, es un sitio cero cofrade y no tiene mucha gracia. Y en ese sentido, tanto con la fecha como la ubicación se puede institucionalizar. Ahora tampoco me parece mal que la agrupación, como ente que aglutina a un montón de hermandades y por tanto un montón de realidades de Almería, de barrio y demás, algunos de los actos sí vayan itinerando un poco por la ciudad. Interesante, Boni, ¿tú cómo lo ves? Pues coincido con Basilio. Sí, sí es verdad que bueno que la agrupación pues tiene dos titulares, que son la Virgen del Mar y el Cristo Resucitado, ¿no? Entonces, pues bueno, también dividir un poco las hermandades de penitencia más cercanas a la catedral, simplemente por el hecho de que está allí el titular cristífero, y los actos más de gloria, pues enfocarlos más de cara a la Virgen del Mar, simplemente porque es también la titular, digamos, de la agrupación. Pero sí es verdad que, bueno, lo que plantea Basilio, a mí personalmente me gustaría que, salvo los actos principales, tipo pregón, Vía Crucis y presentación a lo mejor de cartel, que vayan itinerando por el resto de, digamos, hermandades o de sedes parroquiales. A mí me gustaría, en el sentido de que, bueno, la agrupación está conformada por todos y no es la misma realidad la que tiene la cena que la que tiene el barrio de Región. Claro. Pues ya sí, para terminar, justo además acaba de comentar, Boni, pues esa figura del resucitado, una figura que hemos visto en las calles después de también unos cuantos años que ya sabíamos que no lo íbamos a ver, y puede que sea, espero que no la última, porque precisamente lo que os quería preguntar es de qué manera podría afrontar la agrupación este titular a nivel de celebración de algunos cultos, de darle también la importancia y que no sea una imagen que embellece la catedral en este caso, pero que no tiene ningún peso más en el devocionario popular, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer con la imagen del resucitado? Yo sinceramente es que lo de la imagen del resucitado es algo que nunca he terminado de entender, por qué la agrupación tiene un titular y ahora ya que encima ni siquiera sale en Semana Santa, me resulta muy chocante. No sé verdaderamente, es un tema que no sabría cómo abordar, cómo darle protagonismo a esa imagen que a mí personalmente me encanta, me parece de las mejores imágenes cristíferas que tenemos en Almería, sin lugar a dudas. Cómo darle protagonismo más allá de la festividad de Cristo Rey, ponerlo en el altar, más allá de buscarle un sitio en la catedral, que creo que no va a ser fácil tampoco. Yo reconozco que es un tema que a mí me deja un poquito fuera de juego, me gustaría que tuviera un protagonismo, creo que va a ser difícil que lo consiga. Tampoco creo que sacarlo en Vía Lucis a lo mejor todos los años sea una solución para eso, sino que esté para cosas extraordinarias. En fin, yo creo que es un melón que tendrán las próximas agrupaciones de cofradías y que veremos a ver cómo termina, porque yo reconozco que no lo veo nada claro. No sé muy bien por dónde tirar en este caso. ¿Boni? No, yo creo que no va a ser ningún tipo de melón porque es más fácil dejarlo ahí y que ya se coma el marrón un poco otro. Y creo que tristemente va a ser lo que va a pasar.
Yo personalmente, al ser titular, que considero que bueno, tendría que tener algún tipo de culto más allá de la propia festividad de Cristo Rey, que es simplemente trasladarlo al altar. Yo creo que bueno, unos cultos, a lo mejor incluso enlazarlo con algún tipo de procesión o algo que sea un poquito más ordinarios, porque además el otro día lo hablábamos en la tertulia con Antonio, es una imagen de Cuyo Valera y oye, eso tiene una relevancia importante y que es una de las grandes obras que tenemos. En Granada, por ejemplo, se han dos resucitados. No sé si Almería está preparada, yo creo que no, pero bueno, ahí también hay otra solución. Yo creo que es sentarse, ver qué opciones se plantean y escoger, digamos, la menos mala, ¿no? Ujú. Pues dicho esto, Basilio, Boni, no sé si obviamente hay otros grandes acontecimientos que han ocurrido durante esta legislatura, ese cambio de carrera oficial, la procesión magna, en fin, yo creo que de lo demás sí hemos hablado un poco de todo. No nos hemos querido centrar demasiado en eso porque creo que durante esta temporada lo hemos hablado largo y tendido. Ahí tienen todos los oyentes esos programas, esas tertulias fantásticas en las que hemos ido debatiendo todas estas cuestiones. Pero bueno, no sé si os gustaría terminar con alguna cuestión que no hayamos comentado y que creáis destacable de esta legislatura, porque bueno, ya por lo menos hemos podido conocer al principio esa valoración que ambos habéis compartido que es positiva de esta legislatura de Isaac, pero no sé si queríais destacar algo más. No, bueno, yo pues un poco lo del principio y tampoco por alargarme mucho. Yo creo que la agrupación sí ha dado un paso hacia adelante de ser un mero gestor de ciertas cosas a intervenir más en la Semana Santa de Almería, que yo creo que al final es necesario, aunque como hemos hablado tantas veces, las hermandades no quieren perder esa independencia en favor de la agrupación, pero yo creo que para el grueso de la Semana Santa de Almería sí sería bueno que la agrupación de cofradías tuviera más peso en la Semana Santa, y creo que ese es el paso que ha dado la Junta de Gobierno de Isaac en estos años. Boni, para terminar. Yo creo que, hilando a lo que dice Basilio, que si ha dado ese paso, que no se dé el paso contrario, es decir, que no se vuelva para atrás, que se mantenga, que se estabilicen las decisiones que se han tomado y que, bueno, que se cuiden para que esas decisiones pues, sean algo efectivo y que no tengamos que estar cambiando cada 4 o 5 años todo. Y, bueno, darle un ámbito un poco más de seriedad, de rigor a estas decisiones que se toman. Pues dicho esto, ya sí vamos a ir terminando, que sea además que se nos ha ido de nuevo un poco el tiempo. Pero bueno, yo creo que también el tema, pues en fin, ya después de prácticamente terminar, aunque no oficialmente, pero ya con la exaltación de la gloria, prácticamente se puede dar por terminada la legislatura. Creo que también era necesario que se hiciera este análisis, porque ha sido, como digo, una legislatura muy importante para la Semana Santa de Almería. Y bueno, ya lo próximo que nos quedará será ir conociendo los futuros candidatos que decidan dar este paso para presentarse y seguir analizando todo lo que propongan, que como decimos, pues tienen también una tarea importante, que es mantener o tratar de mantener los grandes cambios que ya se han producido. Así que Basilio, Boni, muchísimas gracias por acercaros de nuevo a los micrófonos del programa y os esperamos pronto ya en esta casi recta final de temporada. Muy bien, muchas gracias, Javi. Boni. Muchas gracias.